para hablar de este escándalo que está remeciendo a nuestro hermano vecino Colombia, para medir cómo está en este momento amenazada la democracia en Colombia, hemos invitado a nuestro buen amigo, periodista colombiano, Jaime Ortega. Muy buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia. Un placer inmenso estar en contacto esta tarde contigo. El placer es nuestro. Jaime, tremendo escándalo, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Y hablábamos tras bambalinas de que América Latina siempre tiene unas noticias más relevantes que otras, ¿no? De que es insaciable la cantidad de headlines, de noticias de titulares. Sin embargo, hace unos cuantos días de atrás había unos audios que se habían escuchado de Armando Benedetti, uno de los colaboradores y ex embajador, que lo trajeron abajo, de Colombia en Venezuela, y un político muy conocido, que más o menos va a ponerlos en prospecto ahí a nuestros hermanos peruanos, viene a ser como una Verónica Mendoza, que anda saltando de tapete en tapete, de partido en político en partido político, para ver qué le toca de momento. Entonces, Armando Benedetti había sido chuzado su teléfono, o sea, intervenido a través de una empleada, y lo que habló ahí, en otras palabras, dijo que estaba él muy visceral porque le habían sacado el hecho de ser embajador en suelo colombiano, venezolano, y de repente dijo, no, y es que no me pueden sacar, y esto no puede ser, y yo voy a hablar, y esos dineros. Pasan las semanas y este escándalo va formándose de una manera diferente y viene un escándalo mayor. Esto que tiene que ver con el dinero recibido para la campaña del presidente Gustavo Petro, en la campaña 2022, de parte de varios ya judicializados, condenados, narcotraficantes. Y lo que decía Armando Benedetti cuando estaba ofuscado que le quitaron la embajada en territorio venezolano, hablaba de dinero. Y mi pregunta como latinoamericana es: dinero del narcotráfico colombiano, que ha dado nombre y apellido el hijo de Gustavo Petro, que al parecer recibió más de 1.200 millones de pesos, que lo cambiamos en dólares, es alrededor de $300.000. Recibe este dinero de estos narcotraficantes colombianos y algunos otros personajes corruptos, evidenciados así en tu país, Colombia, y también cabría de esos otros dineros que decía entonces Armando Benedetti del gobierno venezolano. Sí, Patricia, lo describiste sumamente bien. Es como si convivieras con este tipo de corrupción, en el sentido de que lo tienes presente tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica, que lamentablemente lo que está matando a nuestros países realmente es la corrupción, ¿no? Se dice que es la pobreza, pero creo que es la corrupción la que genera todo esto. Fíjate que te coloco en contexto. Inclusive antes del escándalo de Benedetti se había armado ya un escándalo con la ex esposa del hijo de Petro, que es Nicolás Petro, quien había declarado a la revista Semana ya directamente, había hecho la entrevista y pasó más o menos unas 1.300 páginas de WhatsApp directamente a la fiscalía, donde se veía la conversación directamente, y donde ella comprobó que Nicolás Petro, el hijo del presidente, había recibido dinero justamente ilícito de narcotraficantes y de políticos corruptos, y que ella, actualmente hoy imputada también y culpable, lo ayudó básicamente a lavar el dinero. Entonces, después de esto, ocurre lo que dijiste de Armando Benedetti, que él decía, oye, si me sacan, les voy a decir entonces de dónde aparecieron los 15.000 millones de pesos, que son más o menos unos 4 millones de dólares. Por lo tanto, no me saquen, ¿no? Entonces, Petro técnicamente prefirió hundir a su hijo, a su propio hijo, que hundir a Armando Benedetti, quien ayer el jueves tenía que declarar en la Corte Suprema de Justicia, y el hombre se fue de viaje. Entonces ya van 2 citas a la Corte Suprema que no acude, porque ¿Quién tenía que Benedetti tiene declarar? ¿El muchísimo... presidente?
Armando Benedetti. Armando Benedetti. A este punto, rapidísimo, para ponernos en mayor contexto a nuestra audiencia, la mujer que aparece al lado, esperando lo que diga el juez y lo que le está leyendo de las imputaciones al hijo del presidente Gustavo Petro, es decir, Nicolás Petro, la mujer que aparece al lado es aquella mujer que le da unas declaraciones a una periodista de la revista Semana en marzo, ¿ya? ¿Y quién es esa mujer? Es la expareja de Nicolás Petro. Ella se abre en esa entrevista en marzo y dice todo esto. Y luego la fiscalía la recepciona, ella entrega mucho documento, como nos está diciendo nuestro colega Jaime Ortega, entrega y lo que se sabe es el arresto del hijo del presidente y de la expareja, ¿ok? No es la pareja, no, es la expareja. La pareja de hoy que está esperando baby de 8 meses de Nicolás Petro, que dicho sea de paso es el diputado por el Atlántico en México, el hijo del presidente, está esperando 8 meses de embarazo, pronto a dar a luz, y era la mejor amiga de la acusada, de la imputada, de que lo llevó. Imagínense, ay, Dios mío, Dios, esto está... Hay un chiste acá en Colombia, que ya en Colombia ya está el chiste que dice que unos cachos y un hijo negado nos salvaron del socialismo en Colombia. O sea, básicamente fíjate que ya esto pasó a ser una novela realmente escandalosa y escalofriante, porque realmente lo que uno se va enterando día a día es realmente, wow, o sea, ya uno terrible. sabía por todo el perfil que ya tenía el presidente Nicolás Petro desde que era M19, ya uno va sabiendo con quién se va juntando, porque las 4 visitas de menos de 7 meses a visitar a a Maduro. Entonces ya uno sabe, ya uno va sabiendo cuál es el perfil que estas personas corruptas y criminales van mostrando, y evidentemente la verdad siempre sale a la luz y es lo que está ocurriendo en este momento. Pero sí, Days Vázquez, que es la ex esposa de Nicolás, en su momento fue que Nicolás le fue infiel con la mejor amiga. Particularmente Days Vázquez viajó en diciembre y en el propio despacho del presidente Petro, ella le advirtió al presidente Petro que su hijo estaba teniendo unas actitudes bastante extrañas y que por favor entonces le dijera algo. Petro lo que hizo fue reclinarse en su asiento y se quedó callado. Significa entonces que Petro desde diciembre, antes de que se disparara el escándalo, estaba justamente al tanto de todo esto que está ocurriendo, solamente que como el buen mitómano y buen sociópata, evidentemente va a negar y va a buscar cualquier alternativa para no hundirse. Jaime, cuando tú dices de que la expareja Days Vázquez le dice esto a Petro en el despacho presidencial en Casa Nariño, que viene a ser el palacio de gobierno de nuestros hermanos colombianos. Entonces le dice en el propio despacho al presidente, pues su suegro en aquel momento, mire, tiene un comportamiento medio extraño. ¿Se estaba quejando por el comportamiento extraño porque le estaba poniendo los cuernos o porque se está quedando con dinero de otra gente? ¿De qué estamos hablando? Realmente lo que sucedió allí, Patricia, es bien amplio, porque primeramente sí, evidentemente ya tenía en ese momento sospecha de que le estaban siendo infiel, pero cuando ella acudió al presidente Petro era básicamente porque Nicolás ya se estaba excediendo en el sentido de que estaba recibiendo dinero. Ella se lo ayudaba justamente a tapar como esposa, pero ya el chico ya se extralimitó y a partir de eso no solamente estaba recogiendo dinero, sino que inclusive con el exministro de Interior y Justicia, Prada, estaba también ofreciendo cargos. Es decir, dame dinero y yo te ofrezco cargos políticos a cambio de esto. O sea, el tema es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque también estaban en juego también cargos políticos como intercambio a los dineros aportados por narcotraficantes y por personas corruptas. De hecho, Malboro, que es el narcotraficante que le da dinero a Nicolás Petro, es más cínico, que se lanzó inclusive a la alcaldía de un municipio de Barranquilla que se llama Maicao y que hoy por hoy le tocó desistir. Y también a Nicolás Petro, por el escándalo, le tocó también renunciar a su curul de diputado. O sea, es un tema bien complejo. Ah, mira, qué interesante. Mira, hay que aprender. Él, siendo diputado por el Atlántico, el hijo del presidente, inmerso en todos estos escándalos, donde al principio quiso negarlo todo, pero cuando le empezó a leer el juez y los fiscales todas las pruebas que tenía de los chats que ya había entregado, también la que estaba en ese momento juntito a él, su expareja, Days Vázquez, pues él se vio en que, bueno, voy a tener que colaborar, ¿no? Ahora, el punto es, él se ha desprendido entonces de su investidura como diputado del Atlántico.
Sí, ayer justamente se desprendió de la investidura y casualmente ayer también, que es un caso particular, Nicolás Petro, el hijo, se comunicó inclusive con Presidencia directamente, mandó a un abogado a que se reuniera directamente con Petro, con el presidente, y Petro le dijo al abogado que tenía que defenderse solo porque básicamente él no podía hacer nada. Y entonces eso era antes de la declaración justamente de Nicolás Petro, donde ya él se colocó como se llama, eso tiene un nombre, ¿Colaborador? testigo clave, colaborador testigo clave, porque si él no abría la boca, le correspondían 14 años. Eso es la pena que en Colombia priva a una persona que hace lavado de activos, ¿no? Entonces directamente el presidente Petro le dijo al abogado que él no podía hacer absolutamente nada. Horas después, Petro ya quería ir directamente al búnker de la fiscalía a visitar a su hijo, pero su hijo evidentemente en la segunda negada que le da este personaje, el presidente Petro, a su hijo, a su propio hijo, y que lo deja abierto al escarnio público con yo no lo crié, que él se defienda solo. Espérate un ratito, entonces quien no quiso ir a verlo fue el presidente Gustavo Petro a su hijo. En primera instancia le dijo al abogado que él no podía ir a visitarlo, y después ya Petro, me imagino que se daría cuenta del escándalo y todo, porque el abogado le dice, lo que pasa, presidente, es que las pruebas que tiene la fiscalía de este escándalo son bastante delicadas. Entonces Petro decide no ir. Esta información le llega a Nicolás Petro, su hijo, y entonces ya su hijo decide no aceptar al presidente Nicolás Petro cuando ya Petro decidió ir a la fiscalía, porque evidentemente dejó a su hijo realmente abandonado y al escarnio público, ¿no? O sea, realmente una persona que es capaz de abandonar a un hijo a ese nivel, realmente no es una persona que es confiable, ¿no? Ahora, es que a ti no te parece que lo está abandonando porque precisamente su hijo va a cantar las mañanitas. Claro, él está inmerso. De hecho, Petro saca hoy un comunicado diciendo, típico, ¿no? Él es buen actor, él está perfecto para caso cerrado. Él dice, recibo con mucho dolor las acusaciones de la inmersión de dinero ilegal a nuestra campaña, pero entonces yo... ayer él salió en un discurso justamente antier, diciendo a mí no me saca nadie, sino solamente me saca el pueblo, porque mi gobierno va hasta el 2026. Sí, porque él dice que porque como que pasándose por el forro, como se dice uno, a la fiscalía, pero justamente esta mañana, por la gravedad de los asuntos, saca el comunicado y dice, yo prefiero entonces darle el poder a un juez en la Corte Suprema para que lo represente y para que lo defienda. O sea, es decir, si nada debes, nada temes, porque tienes que buscar a alguien que te defienda si supuestamente las pruebas no existen, ¿no? O sea, el tema es cuestión de días, de ellos van a dilatar. Ahora, yo quiero vamos a estar claros. Gustavo Petro es un guerrillero donde han cometido delitos y muertes. Discúlpame, pero yo como latinoamericano, yo lo he tenido frente a Gustavo Petro hace ¿cuántos años hará? Unos 15 años más o menos. Imagínate, en una entrevista tuviste en al diablo de frente. Sí, allá mismo en Bogotá. Y creo que fue en el 2010 y todavía usábamos BlackBerry, creo. Imagínate. Imagínate tú. Y él tenía un tremendo Rolex, jamás me olvido, ¿no? Y había llegado en su BMW. Eso para mí me impresionó porque ellos, casi siempre este tipo de personas tienen un discurso completamente opuesto a lo que es la riqueza, ¿no? Pero ahí vi yo ostentación de riqueza muy claramente. Bueno, el punto es este. Yo quiero saber si realmente Nicolás Petro, el hijo, se le va a garantizar la vida. Él ha pedido, voy a colaborar, pero déjenme en libertad o qué sé yo, porque van a ser mi hijo y quiero hacerlo todo por el bien de mi hijo. ¿Tú crees de que no corre peligro? Sí, te cuento porque es delicado el tema inclusive de él y de Dice, básicamente porque ya comenzaron a soltar los nombres de los narcotraficantes inmersos acá. Imagínate. Fíjate que es tan particular la zona de la costa que tiene inclusive el porcentaje más alto de corrupción del país. Tiene el 23% de corrupción y después le sigue Bogotá con un 13%. O sea, la costa en particular es la zona más corrupta del país y evidentemente es donde siempre se han filtrado todos estos narcotraficantes a hacer lo que es la compra de votos y todos estos cuentos. Evidentemente Nicolás al abrir la boca a este nivel
evidentemente va a tener muchas consecuencias, va a tener que salir del país, lo van a tener que custodiar porque su vida y la de Dice en este momento corren peligro. Yo les deseo lo mejor como latinoamericana a nuestro hermano país de Colombia. Personalmente tú sabes cómo quiero a tu país, Sí. y nada, y sobre todo recomendarles como una ciudadana peruana y latinoamericana de que se activen políticamente, porque dentro de muy poco tienen unas elecciones y este partido político tiene muchos candidatos y son personas que han enlutado a muchas familias en tu país. Muchísimas gracias, Jaime Ortega, por habernos acompañado en este diálogo y ponernos más o menos en la perspectiva de lo que está ocurriendo en el hermano país cafetero. Nos vamos rapidito, un corte comercial, y cuando regresemos muchísimo más hoy en Entre Nos Pasa la Voz. Que no te lo comenten, que no te lo cuenten. Ya venimos.